Bueno, entonces primer tema para hoy, abstracciones para la concurrencia. Eh, por estar aquí tan lejos, no quiero hacer la pausa que hacemos siempre, sino que trataré de terminar, ojalá a las 7 o a las 12 o 12:15, trataré de terminar el curso de hoy y de dejarlos libres ya para irse a sus casitas o a trabajar en lo que tengan que trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Entonces, en esta primera parte, vamos a hablar de una abstracción nueva que se llama Parallel, que se crea para correr computación en paralelo y vamos a mostrar en acción cómo se usa y para qué sirve. Y por último, mostraremos otra abstracción que se llama Task, que realmente es una abstracción más, digamos que la abstracción Parallel se construye en función de la abstracción Task, pero son las dos abstracciones que vamos a poder usar para hacer paralelismo. No vamos a usar nada más. Nosotros no vamos a hacer hilos de bajo nivel, ni vamos a hacer cosas por allá a bajo nivel. No tenemos que comprender ninguna clase rara de hilos, nada. Solamente las abstracciones Parallel y Task que utilizan esas cosas de paralelismo que hay por debajo, pero que a nosotros no nos interesa saber cómo las usan, sino saber cuál es la semántica de lo que hacemos. Entonces comencemos de una vez con la abstracción paralela. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Entonces, queremos encontrar una forma sencilla de indicar en un programa explícitamente que dos computaciones deben realizarse en paralelo. Eso es lo que estamos buscando. Poder decirlo, hasta ahora nuestros programas no tienen nada que tenga que ver con paralelismo. Entonces, estamos buscando una abstracción que me permita eso. Y la abstracción se va a llamar, la primera, la abstracción paralela. Y se las voy a explicar sencillamente con este dibujo que hay aquí. Cuando yo haga paralel entre dos expresiones, escriba paralel entre 1 y 2, entonces la idea es que lo que va a suceder por detrás es que las expresiones E1 y E2 se van a computar en paralelo, o sea, no como hacíamos antes, que era primero E1, luego E2 y luego hago que tiene. Entonces, paralelo es una función típica, natural, no es que yo haga define paralel y ya, porque si mis define normales, los argumentos se ejecutan como secuencialmente. Entonces, bueno, entonces la idea es que mi paralel toma dos expresiones E1, E2, las computa en paralelo y luego devuelve una pareja con los dos resultados. O sea que cuando yo haga paralel E1, E2, como está aquí, entonces lo que pasa es que a la entrada hay una parejita, E1 y E2, entran a una caja negra que se llama paralel y a la salida me vuelve B1, B2. Y en esa caja negra lo que sucede es que el cálculo de E1 y el cálculo de E2 se hacen en paralelo, cada uno funciona y luego entonces cuando cada uno tiene una respuesta de 1 y de 2, entonces se produce la respuesta de la parejita. Esa es como la semántica de la abstracción paralela que vamos a usar. Entonces, para ver cómo se usa, entonces lo más fácil siempre es empezar a usarla en problemas específicos. Entonces, ¿cuál es el problema con el que vamos a ilustrar la abstracción paralela? Entonces, el problema de calcular la norma P de un vector. Entonces, ¿qué es la norma P de un vector? La norma P de un vector es una generalización de la noción de longitud en la geometría. Acuérdense cómo se sabe la longitud de un vector. Entonces yo me averiguo a cada uno, si el vector es A0, A1 hasta n-1, entonces elevo al cuadrado cada componente del vector y luego le saco la raíz cuadrada, o sea, elevarlo a un medio, y eso me da como el tamaño del vector, si fuera desde 0, 0 hasta ahí. Esa se llama la norma 2. ¿Por qué 2? Porque elevo al cuadrado y luego saco la raíz cuadrada. Entonces hay una generalización, bueno, y eso es lo mismo que decir la suma desde 0 hasta n-1, le da subir al cuadrado, raíz cuadrada. La generalización es que en lugar de 2 vamos a poner p, entonces la norma p lo que hace es elevar a la p cada elemento, sumarlos, y luego sacar la raíz p de ese elemento. O sea, la suma desde igual a hasta n-1 de a subir a la p elevado a la 1 sobre p, que es sacar la raíz pésima de ese valor. Entonces, me están pidiendo, entonces, haga un programa que calcule la norma p de un vector. O sea, me dan un vector y yo calculo la norma p. El objetivo al final es paralelizar este programa. Entonces, intuitivamente lo que vamos a hacer en principio
Es decir, bueno, si sacar la norma P es sumar desde 0 hasta n-1 a sub i a la P, entonces voy a hacer es un programa que reciba S y reciba T del vector y me sume desde S hasta T-1 a sub i a la P. Entonces, el que yo quiero es que es llamar a esa misma función con S igual 0 y T igual N. Entonces me sumaría desde 0 hasta N-1. Pero vamos a hacer una más genérica que es que suma desde el punto S hasta el punto T-1. Obviamente la que yo quiero es la de 0, 0n, pero vamos a sumar desde S hasta T-1 de A sub i a la P. Ya después el resultado de aquí lo elevaremos a la 1 sobre P. Pero entonces esta suma es la que vamos a hacer un programa que haga esa suma primero. Entonces aquí tengo el programita, se los voy a mostrar, que saca la norma P. Entonces, primero vamos a tener una función que me permita elevar a la P. Entonces este power xp recibe un x y un p y devuelve x a la P. Entonces llama a la función de exponenciación de escala, que lo que dice es que eleva, que hace e a la P por el logaritmo de x, y eso va a dar x a la P. O sea, esta es la manera de sacar x a la P. Y entonces hacer el programa que sume un segmento del vector, o sea, la entrada de un vector, ¿cierto? De enteros. P es P es a lo que voy a elevarlo a la un medio, a la un cuarto, a lo que vaya a elevarlo, pues, o sea, P es el x a la P. Entonces tengo el vector, que aquí no se llama, pues, se llama B. Tengo P, que es a lo que voy a elevar, o la norma P que voy a calcular. Tengo S, que es desde qué entero hago esa suma, y tengo T, que es en qué entero termino la suma, en qué entero menos 1 termina la suma. Y lo que voy a codificar es un programa que me calcula esta suma que hay aquí. Esta suma que hay aquí. Bueno, la suma desde i igual a S hasta T menos 1 de A sub i a la P. Eso es lo que va a hacer este programa. Por eso recibe S y T. Entonces, ¿qué hace el programa? Dice, pues, para i de S hasta, usa una expresión for, para i de S hasta T, o sea, sin incluir T, por eso dice until T, o sea, hasta T menos 1. ¿Qué hago? Hago VI a la P, Power VIP es cálculo VI a la P, y una vez los tengo calculados, entonces cojo ese resultado de calcular todos esos en esa secuencia y los sumo, y eso me da esta suma desde igual a S hasta T menos 1 de A subida a la P, o de B subida a la P, ¿de acuerdo? Y entonces el programa que saca la norma P de este vector sería coger ese vector, esa función subsegment, que suma un segmento del vector, desde 0 hasta n, hasta la longitud del vector, la aplico, eso me da la suma, y cojo esa suma y la elevo a la 1 sobre P, y eso me da la norma P de vector B. ¿Listos hasta ahí? Muchachos, o alguna pregunta. Si tienen una pregunta, griten, digan algo, prendan el micrófono, manden un mensaje, alguna cosa. Entonces aquí tenemos nuestras funciones y las vamos a correr en escala. Y ahí tenemos. Y entonces ya puedo empezar a probarlo. Por ejemplo, voy a decir que A es el vector 1, 1, o sea, un vector de 2 dimensiones, el 1, 1. B es un vector de 4 dimensiones, 2, 3, 4, 5. Yo tengo A y tengo B, ¿cierto? Uso vectores que son las estructuras inmutables de escala, ¿cierto? Y luego, entonces puedo sacar la norma 2 al vector A. Entonces, acuérdense que era la norma 2. La norma 2 era la distancia del vector 1, 1. Entonces esto va a dar 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, queda 2, en raíz de raíz de 2. ¿Sí? Ahí dio 1, 41, 42. ¿Sí? Pero podría decir, no, yo quiero sacar la norma 3 de A. Entonces la norma 3 da esto, ya generalizado, ¿no? Y la norma 2 de B, simplemente para mostrarles que el programa funciona sin ningún problema.
la norma 3, la norma 10, de B. Listo. Entonces, en este momento tenemos un programa que calcula la norma P de cualquier vector. ¿Listo, muchachos? Bien. Entonces, con ese programa que calcula la norma P de cualquier vector, entonces vamos a tratar de ir hacia el programa que hace lo mismo, pero paralelo. Entonces, ¿cuál es la idea inicial? Es, en este caso, mirar que cuando yo hago esta suma, desde igual 0 hasta n-1, de ahí a la p, yo podría esta suma, partirla en dos, es decir, voy a sumar hasta m-1 y luego sumo desde m hasta n-1 y, y esto que está entre paréntesis, esto que está entre este paréntesis y este paréntesis, esto que estoy señalando aquí, eso sería, hasta aquí, eso sería lo equivalente a la suma del lado izquierdo. Y ahora necesito coger todo eso y elevarlo a la 1 sobre p, porque está elevado a la 1 sobre p. Entonces lo elevo a la 1 sobre p. ¿Cierto? ¿Y quién es m? M pues es un índice intermedio entre 0 y n-1, por ahí. Y entonces, si voy a hacer eso, ¿cuál sería el programa? Se llama la norma P en dos partes. Este que hay aquí, norma P en dos partes. Igual, recibe el vector, recibe el b, pero entonces, ¿qué hago? Me averiguo cuál es la mitad del vector, b sobre 2, y luego digo, en esta pareja, sum 1, sum 2, guarde en sum 1 la suma de ese vector a la p desde 0 hasta m, y en el 2 guarde la suma de ese vector a la p desde m hasta el final, hasta length, o sea, hasta n-1. Este, este, este límite de aquí no lo incluye, este límite de aquí no lo incluye, entonces se va a n-1. Y luego cojo el resultado de la primera suma, el resultado de la segunda suma, y lo sumo. Ya tengo la suma de todos los elementos hasta la p, hasta el n, y luego cojo todos esos elementos y los elevo, la suma de todos los elementos, y los elevo a 1 sobre p, y me da la norma p. Entonces ahora tengo la norma p con esta variación de haber dividido en dos partes el cálculo de la suma, ¿cierto? Y vamos a mirar que esta norma vuelve y da lo mismo, o sea que está bien calculada con algunos ejemplos. Mire, con A y 2 da lo mismo que dio la otra, con A y 3 da lo mismo que dio la otra, 1,22, y digamos con B y 10 da lo mismo que dio la otra. Y realmente hacer esta división de sume primero este pedazo y luego este pedazo, pues aquí no sirvió de nada porque secuencialmente él va a sumar estos primero, luego de terminar eso sumará estos, y luego de que haya esas sumas es que termina haciendo esta suma y puede hacer a la 1 sobre p. Luego, hasta ahí, escribirlo así no nos ha hecho ganar tiempo ni nada de esas cosas. Pero nótense que el cálculo de la suma completa lo he dividido en el cálculo de sumar un pedazo y de sumar el otro. Y estos dos cálculos no tienen nada que ver uno con el otro. Luego se podrían hacer en paralelo. O sea, calcular esto y calcular esto se podría hacer en paralelo. Y luego hacerlo en paralelo si lo sumo y ahí elevo a la 1 sobre p. O sea que acabo de lograr escribir mi primer programa paralelo. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Entonces, miren la idea del primer programa paralelo. Vamos a hacer el primer programa en paralelo. Entonces, miren tan parecido que es al programa original. El programa original es este. Es este. Listo. Ahí se ven los dos, ¿cierto? Ahí se ven los dos. Entonces, el programa prácticamente le entra lo mismo, le sale lo mismo, le entra lo mismo, le sale lo mismo el vector y el p. Empiezo por calcular el m, empiezo por calcular el m igual. Y voy a calcular sum 1 y sum 2, igual que acá. La única diferencia es que aquí le digo que estas dos sumas me las calcule en paralelo. Digo, en paralelo calcule esto
con esto. Mientras que aquí arriba yo no digo que sean paralelos, digo calcúlese esto y calcúlese esto. Yo sé que eso se hace secuencialmente, se calcula primero lo uno y luego lo otro. La diferencia es que aquí no lo dejo que se calcule secuencialmente, sino que digo en paralelo haga estas dos cosas. Y una vez haga esas dos cosas en paralelo, entonces ya tienes un 1 y un 2, entonces ahora sumes un 1 y un 2 y elévelo a la 1 sobre p. Y ese es mi nuevo p norma en dos partes, pero paralelo. Vamos a correrlo aquí. Entonces aquí empieza mi primer asunto. Dice, no encontré paralelo. Paralelo no es una primitiva predefinida en escala. Entonces, para poder usar paralelo, vamos a traerlo de alguna parte de alguien que lo escribió. Entonces, las primitivas, esas abstracciones, no son de escala, son de este curso y son de las que se hicieron para poder hacer este curso. Entonces, esta abstracción paralelo está escrita en un paquete que se llama Common. El paquete se llama Common, C-O-M-M-O-N, que es este paquete que está aquí. Y de este paquete está el cuerpo del paquete, que es este package.scala, que tiene mi primitiva paralel y mi primitiva task. O sea, aquí adentro, ahorita no vamos a mirar bien cómo es que se hace eso y esas cosas, pero aquí adentro ahí está definido paralel, que se puede hacer para dos tareas, o hay un paralel que recibe 4 tareas y hace 4 tareas en paralelo. Este hace 2. El que acabamos de usar aquí, pues es el paralel que toma 2. Entonces, vamos a ver. Entonces, para poder usar este paralel que no está allí, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo que hago para poder usar lo que usted hace en sus talleres. Importar el paquete que se llama common. Importar el paquete que se llama common. Y ahora nueva directiva que se me ha olvidado decirles. No sé, así. Sí, ya. Entonces, hasta ahora todos nuestros programas han corrido diciendo aquí escala y core. Pero los programas que tienen paralelismo y que van a importar unos paquetes especiales van a tener que hacer algo más que solo correr directamente. Y entonces todos nuestros proyectos traen un archivo que se llama el build.sbt. Entonces el build.sbt dice varias cosas, que qué versión de escala está corriendo, que cómo se llama el proyecto que está corriendo, etc. Pero lo más importante es que trae unas dependencias. Y dice, unas dependencias son las que tenga más las siguientes. Y estas dependencias, esta que está aquí, me va a permitir usar, esta dependencia que está aquí me va a permitir usar unas cosas para medir tiempos de paralelismo y esas cosas. Y yo creo que eso es lo que no está funcionando aquí. Entonces me voy a salir de escala, tal cual. Y antes de entrar a escala voy a hacer sbt, que lo que hace es leer lo que tiene este build.sbt y hacer una especie de compilación previa para entender lo que voy a hacer. Ahora, una vez haga ese SBT, sí puedo decir console. Por favor, pongan atención a esto porque lo van a tener que hacer todo el tiempo. Console, y cuando le digo console, caigo en un interpretador de escala. Entonces, acabo de correr el SBT, que es como un configurador de mi programa. Luego sí corro el console, y en este momento, si hiciera import common /, debería poder funcionar, porque no funciona. Es que aquí le puse una M de mal, no, pero es que import common. Sí, no, así, import common. Entonces él dice, ya importé. ¿Qué importó? Importó esta librería, este paquete, que entre otras cosas trae ese paralel que no funcionaba. ¿Listo? Entonces ahora sí puedo usar ese paralel. Entonces voy a definir mi
función sacar la norma P en dos partes paralela. Y ahora aquí dice mal. Ahora aquí dice mal. Que no he definido el power. Todo lo que hice se perdió cuando hice SBT, entonces me tocó volverlo a hacer. Entonces estas dos funciones tampoco las conoce. Entonces vamos a poner aquí. Y ahora sí, vamos a correr esta de paralelo. Listo, no tuvo problema, ya y la podemos entonces poner a correr. Entonces el A y el B que ya tenía también se perdieron, vamos. Fíjense que el A y el B que yo tenía ahí ya no están. Todo lo volví a inicializar, entonces vamos a empezar con este A y este B. A y B, ahí están, y ahora sí puedo sacar norma P de los que había sacado antes. Entonces la norma P paralela de A2 que debe dar a raíz de 2. Y efectivamente a raíz de 2. Esta 3 que da 1.20 y pico. ¿Cierto? Ahí está correcta. Y pues la última, esa B10, que daba 5 puntos algo, creo. 5.05. O sea, está calculando perfectamente bien, pero hay algo que ustedes no lo pueden evidenciar fácilmente, pero se supone que está corriendo en paralelo. O sea que en paralelo está corriendo estas dos cosas. O sea que este cálculo debe ser más rápido que el de esta función, que también hace lo mismo, pero que no ocurría en paralelo. O sea, es muy parecida, pero estos dos llamados no se van a hacer en paralelo, sino que se van a hacer en secuencial. Y eso lo va a hacer más demorado que hacerlo en paralelo. Pero el resultado va a ser el mismo, obviamente. O sea, yo podría invocar las mismas de Autica, pero en lugar de decir que paralelo, la normal, y el resultado va a ser el mismo. Yo ya tengo cómo calcular norma P en paralelo. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? En el programa secuencial, que es este, en el programa secuencial, entonces lo que está haciendo es, haga la suma, primero va a averiguar esto, que es lo que está haciendo aquí, averiguando eso, y no ha terminado, entonces cuando termine empezará este otro, y cuando los dos terminen, entonces tendrá E1 como resultado, E2 como resultado, y podrá hacer lo que quiera con ellos, como sumarlos y elevarlos a la algo. O sea, así es como está funcionando el programa que no es paralelo. El programa paralelo, fíjense, es idéntico el código, la única diferencia es que en lugar de poner que la pareja era esta, lo que es la pareja que devuelve paralelo de esta pareja. Entonces ejecuta cada uno de los dos en paralelo y cuando termine, pues devolverá en sum 1 la suma del primero y en sum 2 la suma del segundo. Desde el punto de vista operativo, lo que está pasando es que al mismo tiempo que está calculando estos de acá, está calculando estos de acá. O sea que lo que aquí hacía en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pasos, aquí se va a hacer en 1, 2, 3, 4 pasos y otros 4 aquí, 1, 2, 3, 4 pasos aquí. Los mismos para haber calculado lo mismo. Entonces, en 4 pasos, eso que aquí se hace en concurrencia, pues en 4 unidades de tiempo, llamémoslo así, haría este cálculo que aquí estoy haciendo en 8 o 9 unidades de tiempo. O sea, me estoy ahorrando la mitad. Y esa es la idea del paralelismo. Ahora, cuando uno va a correr algo en paralelo, típicamente hay una sobrecarga en el sistema para poder correr las cosas en paralelo y esas cosas cuestan un poquito, pero cuando los datos son grandes, ese sobrecosto no es negligible. Lo puedo dejar pasar, no vale la pena tenerlo en cuenta. Entonces, en principio, el arreglo se va a procesar 2 veces más rápido que el secuencial. No es tan cierto el 2 veces más rápido porque, insisto, gestionar el paralelismo me pone una sobrecarga, pero cuando vale la pena la sobrecarga porque la sobrecarga es muy barata comparado con lo que me gano haciendo cosas por mitad o dividiendo tareas.
Esa sería la versión paralela del, la versión paralela del, ¿cómo se llama? De la norma P. No sé si hasta aquí hay preguntas, voy a, dejar de grabar, a parar de grabar ahí.